estrategia para y es el investigador principal. Doctor Comerota está en Egipto en 2014 y creo que su liderazgo ha sido remarcable, que ha cambiado la práctica de muchos de nosotros. Doctor Comerota, ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto, se ve muy bien, doctor Comerota. Ante todo, quiero agradecerles por la invitación tan amable y por su presentación tan amable. He tenido mucha experiencia bastante interesante en el manejo de la TBP iliofemoral y ahora voy a hablar acerca de algunos ensayos randomizados y la revisión de algunos que hemos realizado. Sobre todo nos vamos a concentrar en el ATTRACT, porque el ATTRACT es el más grande que se haya realizado hasta la fecha. Estos son mis conflictos de interés. Si nosotros analizamos la TBP iliofemoral aguda, tenemos que saber que tenemos que prevenir la embolia pulmonar, eliminar el dolor y el edema agudo, reducir o evitar el síndrome postrombótico, que es mucho peor en los que tienen TBP iliofemoral, y, por supuesto, reducir la recurrencia. Lo que quiero es mostrarles ¿qué es lo que nosotros abordamos con esto? Este es un paciente que tuvo un problema en la espalda y desarrolló esta situación posquirúrgica en agudo. Obviamente no podíamos utilizar la trombólisis en esta paciente, por lo tanto decidimos hacer una trombectomía quirúrgica estándar. Acá vemos la vena femoral común, vemos la unión sacrofemoral y podemos ver cómo, cuán latente está el trombo, podemos ver este coágulo realmente pesado y grande que estaba generando la trombosis. Si nosotros no lo eliminamos, bueno, lo que ocurre es que esto va a evolucionar y vamos a tener este resultado con este colágeno, y esto va a obstruir el flujo que va a llevar nuevamente a esta secuela clásica en donde vemos estas úlceras edematizadas y muy dolorosas. Entonces, en esta mujer teníamos un drenaje hacia el sistema iliofemoral hasta la vena cava y tuvimos un resultado muy bueno. Este es el seguimiento a 3 años. Acá ven la imagen, no tenía edema y estaba básicamente asintomática después de 3 años. Nuestros colegas, Susan Kahn a la cabeza, hizo un análisis de los predictores del síndrome postrombótico. Podemos ver que la trombosis venosa iliofemoral tiene una alta posibilidad de rescindir con un síndrome postrombótico. Como parte del registro venoso nacional, nosotros hemos podido probar en un estudio de cohorte controlado que los pacientes que pudieron recibir una terapia de trombólisis dirigida por catéter para la trombosis venosa tuvieron mejores resultados si lo comparamos con la anticoagulación solamente. Acá tenemos la flegmasia cerulae dolens. Acá tenemos una anticoagulación durante 5 días. Pueden ver el edema que tenía inicialmente y podemos bajar el dolor, pero bueno, acá vemos una oclusión muy expansiva debido a este coágulo tan agudo. Una vez que se disuelve con una estenosis
subyacente que fue revelada después más tarde. Acá podemos ver la imagen clásica. Una vez que esto se trata, esto es a la derecha, podemos ver que tenemos una liberación de la obstrucción y los pacientes pueden tener resultados muy buenos. Este es un seguimiento a 36 meses. Podemos ver que tiene una válvula, un funcionamiento valvular normal, no hay edema, plena actividad y asintomático. Estos son anécdotas, por supuesto, pero para esto necesitamos ensayos randomizados con comités que puedan integrar la información que se genera a través de estos ensayos randomizados y luego hacer recomendaciones de cuidado. Tenemos una técnica o mejor dicho, una técnica que fue estudiada con un estudio randomizado. Este fue un estudio que comparó la trombólisis asistida. Ecografía intravascular facilita la resolución del trombo durante la trombólisis dirigida por catéter. Tuvieron un protocolo muy simple, pero muy elegante, con 48 pacientes, con una DBP iliofemoral y la compararon con la terapia tradicional, convencional, guiada por catéter y una acelerada con ecografía. Pueden ver que trataron a cada paciente con 20 miligramos de RTPA durante 15 horas y después calcularon el porcentaje y cuantificaron con mucho cuidado la cantidad de trombo que quedaba en cada paciente y sus resultados fueron que casi no hay ningún beneficio de agregar la ecografía intravascular a la trombólisis dirigida por catéter. Muy interesante este estudio. Ahora veamos los ensayos randomizados que adoptaron la estrategia de remoción del trombo para la TBP iliofemoral, sobre todo analizando y teniendo en cuenta la morbilidad. Acá tenemos un estudio de nuestros colegas canadienses de trombectomías quirúrgicas versus anticoagulación solamente, y podemos ver acá un seguimiento de 6 meses, 5 años y 10 años, y demostraron que estos pacientes randomizados en las trombectomías tuvieron mejores tasas de permeabilidad, menos presiones venosas, menos edema y menos síntomas posttrombóticos. Y estos son los datos de este estudio, pero también Elsewhere y sus colegas también hicieron otro estudio más pequeño, pero muy bueno, que analizaron la trombolisis dirigida por catéter versus la anticoagulación, y pueden ver que la permeabilidad fue mucho mejor en los que en los que se hicieron las lisis, y la función valvular normal también fueron más altas en los pacientes que tuvieron la trombólisis dirigida por catéter comparados con las de la coagulación solamente. Luego se hicieron la pregunta, ¿hay algún resultado clínico a largo plazo que dependa del éxito de estos estudios o de estos procedimientos? Realizaron un ensayo randomizado de la adición de trombólisis a el tratamiento estándar para evaluar los beneficios de CDT versus la anticoagulación solamente. Y demostraron que en los pacientes que fueron randomizados en el grupo de CDT, 82% tuvieron resolución del coágulo. Esto es algo muy impactante. Tuvieron 3.3% de hemorragias. Uno solo tuvo un filtro de IBC y ninguno de ellos tuvieron eh, hemorragias intracraneales. La permeabilidad iliofemoral fue mucho mejor en aquellos que tuvieron un CDT adicional, y el síndrome postrombótico a 24 meses también tuvo mejores resultados. Hubo un puntaje de trombo menor después de realizado el CDT, y también la permeabilidad iliofemoral también se correlacionaba con la reducción de los síndromes posttrombóticos. Perdón. Acá tenemos el seguimiento a 2 años y a 5 años del síndrome posttrombótico, y pueden ver que
Los pacientes con CDT a 5 años tuvieron que hacer en algunos casos, una reintervención. Y el ensayo ATTRACT temas, el endpoint principal, y uno podría decir que era apropiado o no, pero bueno, fue cualquier síndrome postrombótico a los 24 meses, con un puntaje mayor a 4. Quiero enfatizar que los pacientes con DBP proximal fueron estratificados a TBP iliofemoral y TBP femoral popliteo y luego fueron randomizados a anticoagulación o trombólisis. Los endpoints secundarios fueron los que vemos acá. Podemos ver que no hay diferencias entre el síndrome postrombótico utilizando cualquiera de los tratamientos. Y en realidad, las estrategias basadas en catéter de la remoción del trombo se concentran en pacientes con DBP iliofemoral. Por lo tanto, tomamos a estos pacientes e hicimos un análisis principal con 391 pacientes con TBP iliofemoral, mismo tipo de randomización y mismo endpoint primario y mismo resultado como pueden utilizar utilizando el Villalta, el puntaje Villalta. También podemos utilizar el puntaje BCSS y también vemos con una reducción significativa del síndrome postrombótico. Otra cosa que quiero resaltar es que cuando entraron al estudio, 14% de los pacientes tenían un puntaje Villalta normal. Entonces, no se puede mejorar a alguien que tenga un puntaje Villalta normal o leve. Entonces, 47% tenían un puntaje Villalta normal o leve cuando entraron al estudio o al ensayo ATTRACT. Si uno analiza el puntaje general de Villalta después del tratamiento, pueden ver que hay reducción en los pacientes que estaban en PSDT comparado con el control. Y si vemos el síndrome leve o moderado, también los pacientes control tuvieron mayores puntajes, es decir, que había un puntaje reducido en aquellos que estaban en el PSDT. También hubo un porcentaje de 1.5% de hemorragias mayores, comparado con 0,5 en el grupo control, sin hemorragia intracraniana, y hubo una reducción importante del dolor, una reducción significativa del edema a los días 10 y 30 en aquellos pacientes que estuvieron en el grupo PCDT, y también una mejora general de la calidad de vida. Dolor, edema, calidad de vida, síndrome postrombótico severo y moderado, fueron todos significativamente mejores en los grupos de PSDT. Entonces, el principal no fue alcanzado, pero recuerden las otras observaciones que relatamos. Ahora, comparado con no hacer PSDT resultó ser significativamente mejor en la reducción de los síndromes postrombóticos utilizando el puntaje BCSS, reducción de los síndromes postrombóticos moderados o severos, reducción del síndrome postrombótico severo, reducción del dolor, de la hinchazón y de la calidad de vida en general. Muchísimas gracias por su atención. Excelente, muchas gracias, doctor Camerota, doctora Basila, o la secretaria de la Fundación. Le pedimos que introduzca al próximo panelista. Sí, doctor Rayat. Quiero felicitar al profesor Camarota por esta excelente presentación y por su valiosa contribución. Doy la bienvenida a todos en nuestra sexta noche. Es un placer introducir a la profesora Lisa Yaruca,
Ella es jefe investigadora del Departamento Vascular, expresidente de la Asociación de Cirujanos Vasculares en Geología de Ucrania. Ahora tiene la palabra, profesora. Muchas gracias, Basila, por presentarme. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este webinar quiero felicitar al profesor Camarota. Voy a comentar con algunos comentarios. Por un lado, es necesario comparar no solo los tratamientos, sino también la selección de pacientes con la DBT más homogénea, no solo en términos de localización, sino también tomando en cuenta los pacientes modificables o no modificables en términos para poder comparar los resultados en el futuro. Por otro lado, el tratamiento de TBP es determinado por la capacidad técnica y profesional de los médicos tratantes. Por lo tanto, los resultados excelentes, bueno, esto nos va a permitir observar los resultados. El uso de colocación de stent con trombolisis nos da beneficios enormes para los pacientes con la presencia de ciertas condiciones congénitas, por ejemplo, el May Turner. Mi pregunta es si la colocación de stent es necesaria en pacientes con signos clínicos de TBP, con la presencia de síntomas al ultrasonido y en la tomografía, que confirman la presencia de síntomas. Y he visto en paciente la colocación del stent en el desarrollo de colaterales en la pelvis y otros trastornos en los miembros, si sería apropiado. Muchas gracias. Profesora Larisa, hola, es muy bueno verla acá. Le agradezco por un excelente comentario. Nosotros realmente su pregunta se focaliza en un tema muy importante que no hemos encontrado respuesta aún. La base es, si nosotros vemos estenosis residual en la anatomía May-Turner clásica, creo que a eso se refería usted, necesita ser tratado para prevenir la recurrencia a largo plazo. No conocemos las respuestas a esto. No ha habido buenos estudios observacionales o estudios randomizados. Creo que la opinión de muchos de los expertos, por lo menos aquí en Estados Unidos, es que si revelamos una obstrucción residual subyacente, va a ser tratada la mayoría de los expertos en Estados Unidos debido al concepto de que la obstrucción residual va a promover recurrencia. Otro concepto es que el stenting de una lesión focal en el sistema ilíaco es siempre que tengamos buen flujo de salida y buen flujo de entrada al stent, los stents van a tener muy buen desempeño y esto va a estar asociado con excelentes permeabilidad a largo plazo y muy pocas complicaciones. Por lo tanto, poniendo todas estas consideraciones juntas, lamentablemente no puedo responder su pregunta en base a los datos. Creo que tenemos experiencia anecdótica en que si dejamos a los pacientes con obstrucción residual, una vez que se ha formado la trombosis y una vez que hemos tratado la trombosis, si los dejamos con algún grado de obstrucción trombótica, tenemos más alto riesgo de recurrencia. Esto se basa en la experiencia clínica. Nuevamente, otra vez digo, no ha habido estudios randomizados controlados. Muchas gracias. Doctor Rayad, ahora es un honor introducir al profesor Sherif Hassan de Egipto. El profesor Hassan es profesor de cirugía vascular eh, en la Universidad Chance Fellow del Royal College of Surgeons de Irlanda. Tiene vasta experiencia en procedimientos endovasculares
y también TBP. Es un honor tener aquí, contar con usted, profesor Hassan. Tiene la palabra. Gracias a todos los panel. Es un honor para mí. Quiero agradecer al profesor Comerota por esta presentación tan abarcativa. Tengo un breve pregunta ahora sobre esto. Si vamos a comparar los resultados del estudio ATTRACT en base al score de Vilalta, eh, ahora comenzamos a tomar las decisiones cuando tengo un paciente con DVT iliofemoral. En la escala Vilalta, nos sirve para decidir si proceder para trombolisis dirigida por catéter o alguna forma de trombolisis o no. Para ponerlo más claro, categorizo a los pacientes en moderados o severos en base a la escala Vilalta en la presentación. O sea, estos pacientes se van a beneficiar con la trombolisis dirigida por catéter, bueno, espero que mi mensaje sea claro. Sí, es una pregunta muy importante. Quisiera recordarles a todos que cuando diseñamos el protocolo para ATTRACT fue en 2006, 2007. Desde ese momento, hemos evolucionado mucho con la morbilidad postrombótica y cómo utilizamos los términos. La definición, tuvimos que definir qué es DVT o TBP iliofemoral. En algunos pacientes, si tenemos un coágulo que se extiende de la vena femoral a la vena femoral común, pero no ocluye la vena común, la femoral común, pero se extiende hasta allí. Y hay una obstrucción parcial ese paciente clasificada como DVT iliofemoral. Ese paciente puede evolucionar muy bien con anticoagulación sola, porque hay una cantidad moderada de edema y el trombo que probablemente se va a resolver con buena anticoagulación. Ese paciente es probable que evolucione muy bien. Y cuando diseñamos el alta en pacientes como esta frecuentemente estaban cercanos, lo que considerábamos cercanos a normal o normal, de modo que no podemos mejorar sobre la base de los resultados en estos pacientes. Sí, la otra realidad es que en nuestra práctica clínica, los pacientes con DVT femoral, con un edema moderado, van a ser tratados con anticoagulación. Nosotros tendríamos a elegir pacientes con edema significativo, mucha molestia, como pacientes que realmente los ofrecemos trombolisis dirigida por catéter. No hay duda de que cuando estudiamos los pacientes con DVT femoral, los que se presentan con signos y síntomas significativos se benefician significativamente en comparación con aquellos que reciben anticoagulación solamente. Obviamente, si tuvieran un bloqueo normal, no se benefician. Y bueno, esto es parte del la falta de experiencia de unir o reunir un protocolo como este en un momento en el que se escribió. Si hubiéramos elaborado el protocolo hoy para el manejo de DBT y los moral sería diferente. Otra observación interesante es como demostré para todo el grupo de DBT y femoral, si hubiéramos elegido el score de severidad venosa en lugar del Villalta, no hubiéramos teníamos un resultado positivo, no tendríamos. Entonces, elegir la herramienta adecuada es muy importante, como podemos ver. Muchas gracias, doctora Basila, doctora Sada. Ahora es un honor tener a la doctora Verónica Golvina. Es de miembro de UIP, del grupo de trabajo. Verónica tiene la palabra ahora. Muchas gracias y quiero agradecer al doctor Comarota por su interesante presentación. Para mí los datos presentados son muy importantes. Mi hospital
hay más de 1.200 pacientes con DVT proximal por año. Así mi pregunta es, ¿los pacientes en nuestra práctica pueden considerarse como elegibles para trombolisis? Quiero decir, si tenemos 100 pacientes con trombosis diferencial, ¿cuántos trombolisis se le puede aplicar teniendo en cuenta todas las contraindicaciones? ¿Tenemos datos sobre esto? Bueno, ha habido debates sobre esto. Es una muy buena pregunta. Cuando nosotros lo hicimos, seguramente todos conocen el trabajo de Kiran, que publicó los resultados de los pacientes con DVT popliteo femoral en el estudio ATTRACT. No hubo ni siquiera una señal de que la trombolisis dirigida por catéter hubiera mejorado los resultados en pacientes con DVT, con este tipo de DVT. Hay un pequeño grupo de pacientes en los que continuaría tratando. Son los pacientes que tienen síntomas muy significativos, edema, la pantorrilla, trombosis de toda la vena poplitea, en la, y donde la tibia posterior, las venas en esta zona son muy sintomáticas. A estos pacientes que representan un pequeño porcentaje de pacientes que los trataría, sí. En términos de los que tienen contraindicaciones para esta terapia, estamos viendo con la tecnología que tenemos ahora, que la trombectomía mecánica, trombectomía por aspiración, y ahora tenemos catéteres de trombolisis que pueden administrar un alto volumen de solución a baja dosis. Entonces, nuestras dosis están bajando cada vez menos en términos de miligramos de la solución que utilizamos. Infundimos a mayores volúmenes, tendríamos mejores resultados. Así que las contraindicaciones, el grupo de contraindicación se ha reducido, especialmente cuando vemos los beneficios de la trombectomía mecánica en estos pacientes. Muchas gracias, profesor Gianesini. Sí, ahora tenemos el honor de ir al Oriente. Es un placer presentar al profesor Suat Doganzi. Es una figura muy relevante en el campo y ojalá podamos responder todas las preguntas que va a presentar. Proceda con las preguntas, por favor, Suat. Gracias, Sergio. En primer lugar, es un placer estar en este panel con estos oradores tan distinguidos y también quiero felicitar al doctor Comerón por su presentación. Ha habido muy buenas preguntas, pero yo seleccioné las que tienen los más likes de la audiencia. La pregunta es del doctor Arsen de Egipto, creo. Su pregunta es, ¿piensa que los dispositivos que se usaran en la TRAC serían efectivos en cualquier tipo de PTS? Doctor Comerota, ¿quedó clara o debo clarificar la pregunta? Dispositivos reolíticos. Los dispositivos reolíticos utilizados en ATRAC afectarían los resultados. Sí, permitimos el catéter con aceleración por ultrasonido que se utilice si los investigadores querían utilizarlo, si lo contamos como trombolisis dirigida por catéter regular. También tuvimos investigadores que podían elegir si querían otro catéter o el angiojack. Así que tuvimos aproximadamente un tercio de los pacientes que recibieron trombolisis por angiojet con
trombolisis adicional dirigida por catéter si no superaban el límite de TPA de 30 mililitros. Les permitimos utilizar estos catéter rollers con la misma limitación, seguido por trombolisis dirigida por catéter con la técnica de goteo con un máximo de 30 miligramos y luego la técnica de goteo, y luego no vimos ninguna señal de que ninguno de ellos catéteres adicionales podrían hacer alguna diferencia. La duración media de la trombolisis quedó en 22 horas en todos estos 3 grupos. Así que espero que esto responda a su pregunta. Sí, muchas gracias, doctor Comerota. Ahora podemos tomar otra pregunta. Hay otra buena pregunta, era del doctor Ramadán, que dice si el estudio ATTRACT si cambió su práctica personal, el concepto de CDT respecto de preferencia para trabajar, para tratar el DBT femoral, iliofemoral. Sí, realmente es la pregunta sobre la práctica. La respuesta a esa pregunta es no, no lo ha cambiado, porque ha demostrado que los pacientes que tienen un Vilalta moderado, o los que tienen un Vilalta severo que ingresaron al estudio, tuvieron beneficios significativos con la trombolisis dirigida por catéter versus anticoagulación sola. Y esos son los pacientes que son seleccionados para estrategias de remoción, de resección de trombo, no importa lo que sea. Gracias, doctor Camerota. Creo que ahora podríamos pasar todo el webinar haciendo preguntas, bueno, pero no podemos. Así que ahora tenemos que pasar a la segunda parte del webinar. Eh, Doctora Basila, sí, doctora Yad, queremos felicitar al doctor por el nuevo bebé. Muchísimas felicitaciones, Mark. Y ahora así escribimos su nombre en árabe, así que le mandamos nuestras felicitaciones por Steven. Es un gran placer ver esto. Muchas gracias. Y ahora, la segunda parte eh, con Hanan Alphonse. Hanan Alphonse viene del Rotary de Egipto, es presidente de una de las Rotaries más prestigiosos de Egipto, del Valle del Nilo. Tiene muchos logros, en términos de trabajo comunitario, una modelo de roles en esta zona. Quiero recordar que no estamos en una competencia de Miss Universo, porque Larisa, tenemos ahora a Verónica y también a Hanna, así que es un webinar médico. Presidente Hanan tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Basila. Bueno, tengo que agradecer a la Basila Raja y al doctor Rashad Villara por su amable invitación. El Rotary de Egipto tiene una larga historia, comenzó en 1929, hace más de 90 años de servicios, brindamos servicios a otros, promovemos la integridad eh, con el entendimiento del mundo y la paz, promoviendo los negocios y los lazos comunitarios. Somos personas de acción. En aspectos médicos realizamos iniciativas muy bien organizadas, campañas para complicaciones y screening de cáncer de mama para jóvenes. Felicitamos a ustedes por este webinar tan exitoso que toca un tabú y a otros temas, otras condiciones médicas como el síndrome de congestión pélvica, se ha llamado trastorno pélvico. Bueno, tiene un impacto social enorme porque afecta a jóvenes que se quejan de dolor pélvico,
y hay un dolor escalante que puede afectar su vida en forma severa y separaciones entre parejas jóvenes. Agradecemos a ustedes por los esfuerzos. Estamos juntos tratando de crear conciencia de esta condición eh, y les agradecemos profundamente por la oportunidad de estar entre ustedes. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. eh, muchas gracias. El placer es mío. Ahora quiero presentar a nuestro presidente honorario, Marcial Falas. Doctor Marcial es vicepresidente de la Asociación de Cirugía Vascular de Costa Rica, miembros de la sociedad ABLS y STH, y es editor del Jornal de Cardiología de Costa Rica. Doctor Marcial, le damos la palabra. Hola a todos, es un gran placer para mí estar aquí. Es un honor haber sido invitado para ser parte de esta reunión tan importante. Es muy interesante ver cómo ha evolucionado la situación con el tratamiento de CDT y podemos ver que tenemos más información, más estudios que nos dan información y aun cuando tenemos información nos ayuda a plantear más preguntas, que se planteen más preguntas. Hemos visto que no sabemos exactamente cuándo utilizar los stent, lo hemos utilizado en algunos pacientes, pero hemos visto que no hay necesidad de utilizar stent en todos los pacientes. También tenemos falta de información para ver cómo vamos a tratar a los pacientes después del tratamiento. Y quiero decir la medicación que utilizaríamos. A algunos les gusta utilizar heparina de bajo peso molecular y algunos otros, pero no tenemos información para responder estas preguntas. Otra de las preguntas que he visto en esta presentación es si tenemos que decidir hacer el tratamiento específicamente mirando el sitio, la ubicación de la enfermedad, de la patología, o si debemos proceder con los síntomas de los pacientes, porque por lo que he visto con la presentación del doctor Comarota, tenemos que buscar para determinar qué es lo que sería mejor utilizar. Tenemos que mirar especialmente el tratamiento más efectivo, porque tenemos muchos dispositivos y tenemos más dispositivos en el mercado. Así que tenemos que responder muchas preguntas con estos trabajos y también tenemos muchas preguntas que se van planteando después de la publicación de los trabajos. Por eso es muy interesante ver la presentación del doctor Camarota. Muchas gracias. Doctor Falas, ha sido muy bueno escuchar su comentario. Ahora tengo el honor de presentar al profesor Mark Whitley. El profesor Whitley realmente no necesita presentaciones, consultor de flebólogo consultor, presidente ejecutivo de la clínica, el profesor visitante, fundador del Colegio de Flebología, miembro del editorial del Journal of Vascular Surgery, Venous and Lymphatic Disorders, o sea que es un jornal muy prestigioso, y editor académico del Jornal de Medicina y miembro del Comité Educativo de la UIP. Y te necesitaría muchas páginas más para presentarlo, profesor Whitley. Es un gran placer que esté con nosotros hoy y tiene la palabra. Muchas gracias por esa linda presentación. Voy a compartir pantalla. Espero que lo puedan ver todos. Me pidieron que hablara acerca del síndrome de congestión pélvico y como ustedes sabrán, es un tema bastante complicado de abordar. Bueno, sigamos.
tenemos que decir que este síndrome de congestión pélvico aborda dos temas importantes. Hoy voy a dirigirme acerca de temas importantes en nuestra forma de pensarlo. Hace 20 años, cuando yo empecé presentando trabajos sobre las venas pélvicas, nadie lo conocía mucho y desde ese momento ahora ha evolucionado mucho porque nos hemos dado cuenta de lo importante que es este tema. Voy a hablar acerca de los temas más importantes. Bueno, no voy a hablar tan rápido y tan bien como antes porque este es Steven, tiene 8 días y duermo un poquito, pero no tanto como siempre. Así que él es el culpable de cualquier error que yo cometa. Tenemos muchas definiciones en la literatura sobre el síndrome de congestión pélvica. Puede ser un dolor pélvico crónico, venas varicosas pélvicas y siempre hablamos de mujeres multíparas o paríparas, pero lo importante es que esto es solamente la punta del iceberg. También tenemos este síndrome en mujeres que jamás han parido y mujeres muy jóvenes, también personas, mujeres que no tienen síntomas dentro de la pelvis, pero tienen venas varicosas en la parte externa de los genitales, y también hombres y mujeres que tienen hemorroides y hay un vínculo entre este reflujo interno y hemorroides. También podemos tener venas varicosas en las piernas, en las mujeres derivadas del síndrome de congestión pélvico, y también hay estos mismos síntomas en hombres con venas varicosas en las piernas. Y como todos sabemos, desde la época que estudiamos en la facultad, que tenemos el varicocele en los hombres, y una de las venas y principales en el síndrome de congestión pélvico en hombres proviene del varicocele. En los hombres le damos este nombre y en las mujeres tiene un nombre misterioso que es esta congestión pélvica. Y también tenemos algunos trabajos relacionando este tema con la disfunción eréctil masculina. No solamente da dolor, sino que también puede afectar la erección masculina debido a que la sangre entra al pene, pero no se mantiene, por lo tanto se fuga hacia afuera. Esto no es un problema solamente de mujeres o de mujeres que han tenido hijos, sino que aborda a ambos sexos, que tienen que ver con patrones que todavía no comprendemos bien. Si, no sé si lo han leído a este artículo, pero si no lo han hecho, se los recomiendo porque es fantástico. Esto fue presentado hace unos años, bueno, este año en realidad, hace unos meses, perdón, em, que habla acerca del diagnóstico y tratamiento de la congestión pélvica, y hay muchas ideas aquí con bajo consenso, todos tienen su opinión y esto presenta ideas muy buenas. Como les dije, todos todavía tenemos diferentes opiniones sobre esto, y una de las cosas que incluye esto, como ya lo han escuchado antes, que el síndrome de congestión pélvico no es el mejor nombre. Se reconoce como una caracterización incompleta de la patofisiología y presentaciones de las enfermedades del sistema venoso pélvico. Deberíamos dejar de lado este nombre, pero bueno, esto está muy absorbido, muy incorporado y es difícil encontrar otro nombre para ello. Eh, Creo que podríamos considerar algunos conceptos alternativos o algunos nombres alternativos como trastornos venosos pélvicos o tal vez enfermedad venosa pélvica, pero yo creo que trastornos venosos pélvicos es más eh, adecuado. Acá tenemos algunos síntomas, signos y cuestiones adicionales relacionados con el síndrome de congestión pélvica. Hemos tenido diferentes visiones de diferentes personas en este libro. Lo que yo sugiero, y luego lo voy a justificar, pero es bastante simple
para este momento dividirlo, como en todos los problemas médicos, en síntomas y signos. De los síntomas tenemos los que están adentro de la pelvis o externos a la pelvis, signos los que están sobre la pelvis o abdomen bajo o en las piernas. Y además debemos agregar el entendimiento de qué es reflujo y qué es obstrucción, porque en mi práctica nosotros creemos que todos tienen reflujo con algún tipo de obstrucción, pero otros expertos piensan que es de la otra forma, sino que hay más obstrucción y menos reflujo. Por eso no hay un consenso en la actualidad, porque tenemos que analizarla un poco más. Si analizamos el 1A, los síntomas pélvicos internos, son los que conocemos, un intestino irritable, vejiga irritable, dolor cuando están parados o caminando, dispareunia profunda, dolor pélvico crónico o dolor de la fosa ilíaca. Pero lo más importante es que todo esto pueden también presentarse con otras cuestiones. Por lo tanto, hay que excluir otras patologías pélvicas antes de hacer el diagnóstico. Y también sabemos que entre 13 y 14, 40, perdón, 13 y 40% de mujeres con este síndrome eh, tiene en la actualidad un bajo diagnóstico porque la mayoría de los ginecólogos no lo reconocen y no aparece como una de las causas diferenciales del dolor pélvico cuando la mujer va al obstetra o al ginecólogo, lo cual parece bastante raro, pero es real. Luego tenemos los síntomas pélvicos externos, como dolor en la vulva, en los labios, dolor de la espalda baja y también, como hemos dicho antes, podemos tener dolor en las caderas. Estos dos pacientes que publicamos eh, les habían diagnosticado reemplazo de cadera, pero luego cuando se investigó y se trató el tema de la congestión pélvica, el dolor de las caderas desapareció. Entonces, muchas veces esto pasa desapercibido. Luego tenemos las 2A, que son los signos pélvicos externos, porque no vemos los que son internos, pero tenemos los clásicos externos como venas varicosas en los labios o la vulva, venas varicosas en los glúteos o venas varicosas perineales, hemorroides, que están obstruidas. Como ustedes saben, esta es una característica obstructiva, pero es un signo externo bastante evidente. Y si lo vemos en las piernas, y es aquí en donde empezó mi interés en el tema, porque hemos visto muchísimas imágenes en todas partes del mundo. Cuando yo empecé a presentarlas, esto no se podía creer que fuera relacionado con un síndrome pélvico porque todo el mundo las consideraba venas varicosas clásicas de la pierna. Cuando uno compara a las personas, cuando se presentan con venosas varicosas de la pierna, bueno, el 16% de estas tienen una contribución significativa de PBR que proviene de las venas varicosas. Esto es SEAP 1 a 6. Este es un artículo interesante que habla acerca del reflujo venoso pélvico en pacientes femeninas con venas varicosas. Hace una comparación de la incidencia entre lo que se puede ver en una clínica especializada y en un hospital. En cuanto a los hombres, seguramente ya habrán visto este tema. Cuando somos estudiantes nos dicen que la vena testicular baja y no tiene comunicación en la pelvis, pero sí la tiene, se comunica con la pierna porque, al igual que en las mujeres, las venas eh, embriológicamente bajan del eh, riñón hacia la ingle y, por supuesto, las otras venas también son importantes. Esto lo publicamos en el 2015 en el Journal Vascular Surgery y podemos ver que las personas que tenían el stripping tenían recurrencia de venas varicosas y muchas de ellas, una gran proporción, estaban en pacientes que tenían enfermedades venosas pélvicas.
Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Reflujo, stasis, obstrucción, lo que llamamos May-Turner, Nibble y Nutcracker. Estas son las cosas que nosotros buscamos en obstrucción, y lo que no debemos hacer es confiarnos en estas pruebas de mala calidad cuando las personas están acostadas. Muchos años atrás, en los 80s y 90s, que no debemos confiar ningún tipo de examen de venas varicosas cuando los pacientes están acostados, porque desaparecen las venas. Pero cuando hablamos de venas en el abdomen o en la pelvis, como son muy internas, todo el mundo va a hacer una tomografía o una resonancia. Y dependiendo de los artículos, hablan de el tamaño de las venas, los diámetros. Esto se publicó en el European Journal of Vascular Surgery en el 2015. Si uno analiza el reflujo, pueden ver que no hay diferencia en el tamaño. Entonces, si estamos buscando el tamaño de las venas troncales, bueno, está mal, hay que buscar reflujo, y si uno busca el reflujo no pueden estar en posición supina. Por eso no podemos no podemos tomar criterios en donde los pacientes están acostados. Estas son indicaciones de tratamiento, perdón, en la mayoría de los pacientes, al igual que hacemos con las venas, empezamos a analizarlo con una ecografía, un ecodoppler transabdominal, empezando con el reflujo de la vena ovárica izquierda, y cualquier prueba que busque el reflujo, tienen que empezar transabdominal, pero van a perder una gran proporción de reflujo. Y esto es solamente las venas ováricas, pero por supuesto mucho de esto tiene que ver con otras venas internas. Por lo tanto, este es el motivo por el cual desarrollamos este ultrasonido ecodoppler transvaginal en el 2000. El paciente está en un ángulo de 45 grados, hay un apretamiento pasivo, compresión pasiva, para buscar reflujo fisiológico en forma pasiva en el Valsalva, maniobra de Valsalva y Kegel. Y ahí podemos ver las venas troncales, podemos ver la comunicación con la vulva, podemos ver las varices arcuatas y las adnexales, y también las venas periuretrales y si hay hemorroides. Nosotros creemos que esto es importante, es el gold standard cuando lo comparamos con otros exámenes de venografías. ¿Cuáles son las venas para tratar? Esto es algo muy importante, porque si uno mira nada más que algunas venas, ve el 2 o el 3% del problema, pero todos los patrones tienen un reflujo de venas internas hasta cierto grado. Entonces, si nosotros analizamos, vemos que el 45% de los casos tienen también reflujo de las venas pélvicas, ilíacas, internas y ováricas. Y muchas veces se hace una embolización de las ováricas y el resto ni siquiera se miran, y por eso es que no tenemos los resultados que necesitamos. Métodos de tratamiento, la mayoría de las personas están siendo tratadas con embolización tradicional por coil, también tenemos tapones, escleroterapia transcatéter, que es lo que nosotros utilizamos, también escleroterapia con espuma. Acá tenemos una evidencia moderada en cuanto a este método, y también si nada funciona hacemos la histerectomía, pero la histerectomía no es el tratamiento estándar, sino que se utiliza cuando no hay nada más que hacer. Otras personas han intentado otros métodos de tratamiento, como Franceschi, que cree que no hay que darle importancia a lo que está adentro y solamente darle importancia a las venas que emergen de la pelvis.
Pero, ¿qué pasa si uno solamente se preocupa por lo que pasa en las piernas? Pero bueno, uno sabe que esto después puede tener algunos efectos en la parte pélvica. Esta es mi sugerencia actual, o es una preocupación. Todavía no tenemos un sistema de puntaje para esto, sino que queremos entender la enfermedad. Acá tenemos muchas mujeres que vienen con síntomas 1A, 1B, pero cuando hacemos el escaneo no tienen reflujo de venas pélvicas. El problema, esto es un 10%. El problema es que si nosotros no les hacemos los exámenes, nosotros decimos, bueno, tiene congestión pélvica, pero no hay un puntaje venoso. No es de sorprender que también tenemos personas en el otro extremo que no tienen síntomas, pero tienen reflujo venoso pélvico. Encontramos reflujo si lo buscamos, pero no tienen síntomas. Y luego estamos en el medio, pacientes que tienen reflujo venoso pélvico, que encontramos en el ecodoppler, y también tienen síntomas 1A, 1B. Algunos de estos pacientes van a ser pacientes que tienen reflujo y que también tienen síntomas por otros motivos, pero simplemente porque uno tenga los síntomas y el reflujo no significa que uno sea causa del otro. Entonces, uno aquí tiene un 80% de éxito con la embolización o si tienen que hacer un stenting. Uno nunca va a tener 100%, porque para tener 100% significa que solucionamos este problema de pacientes que tienen reflujo y no tienen síntomas, o aquellos que tienen síntomas pero no tienen reflujo. Pero todavía no tenemos una comprensión muy cabal. Así que el resumen es que el síndrome de congestión pélvico es un nombre horrible, que no sé por qué le hemos puesto este nombre, pero hay que cambiarlo. Tenemos que recordar que incluye síntomas y o signos que puede ser en la pelvis, abdomen, genitalia, ano y piernas, no solamente mujeres. Afecta a hombres y mujeres, aquellas que han tenido hijos y aquellos que no han tenido hijos, y cualquier examen, cuando el paciente está en posición supina o acostada, no es preciso. El reflujo aparece mucho más a menudo que la obstrucción. El reflujo en nuestra serie es mucho más común que la obstrucción. Nosotros creemos que esto afecta a una gran proporción de la población. Hemorroides afecta al 50% de las personas en la población cuando llegan al consultorio. Por lo tanto, es un problema muy importante y en el Reino Unido 1.5 millones de mujeres tienen síndrome congestión pélvico que no está siendo tratado actualmente. Nadie realmente tiene una mejor forma de investigarlo que los otros y nadie sabe todo acerca de este síndrome. Tenemos que pensar muy bien acerca de lo que debemos hacer y cómo investigarlo. Y, por supuesto, no les podemos decir que esperen hasta que nosotros la tengamos más clara. Tenemos que explicarles y que ellos estén conscientes de que no hay seguridad sobre las investigaciones, que hay tratamientos alternativos, pero no se puede tratar a todos. Los riesgos del tratamiento deben presentarse a los pacientes y también hay que mostrarles cuáles son los resultados posibles, y todos los pacientes que no están ingresados en un estudio o en un ensayo deben incluirse en un registro para poder aprender con mayor celeridad acerca de los diferentes casos que se presentan. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación, ha sido muy buena. Tenemos un pequeño cambio en el programa, doctor Swat. Eh, Sergio, le pedimos que le voy a tener el placer de presentar a Swat. Es un enorme experto en este campo pélvico. Le voy a pedir que seleccione las preguntas y también que nos dé su perspectiva, considerando su enorme experiencia. Muchas gracias, Sergio. Doctor Rayad, muchas gracias. Como siempre, el doctor Whitley nos ha dado una presentación perfecta para la congestión pélvica y eh, vamos a seleccionar un artículo publicado y hay una pregunta que es muy importante en el campo de congestión pélvica. eh, Quizás podemos comentar, quisiera preguntarle que este síndrome es muy importante en el síndrome de congestión pélvica.
los puntos de escape pélvico, se están cambiando los síntomas relacionados con la congestión pélvica. Si estos puntos de escape existen en en una paciente o no existen otras, hay que hacer la prueba de presión pélvica y esto está cambiando la presentación de síntomas durante la visita de los pacientes a nuestra clínica. Quisiera que por favor comente sobre esto y si piensa que esto es realmente importante. Y una de las preguntas más importantes que seleccioné de la audiencia ha sido que si los pacientes visitan su clínica con gestión pélvica y extremidad inferior juntas, ¿cuál trataría primero? Muchas gracias. En lo primero, no creo que los puntos de escape pélvicos son tan importantes en este momento porque son solo importantes si tienen los síntomas. Y actualmente he presentado un trabajo en la reunión de Maastricht donde encontramos muy poca correlación síntomas que refieren los pacientes. Los puntos de escape, creo que los días en que pensábamos que era que creíamos en la prueba de compresión, hubo un trabajo muy importante, no recuerdo el autor, un trabajo brillante que estudia las causas posibles de dolor en el síndrome de congestión pélvica. Y yo tengo la impresión de que es muy que sean los neurotransmisores debidos a la reacción sanguínea. Creo que creo que el concepto de escape es incorrecto, porque si no, todos los que tienen una varices de pierna no tendrían no tendría síndrome de congestión pélvica, y esto no es así. Así que los puntos de escape son solo importantes cuando hablan de cómo tratar las venas varicosas, vulvares, varicosas. No creo que estén relacionados con los síntomas dentro de la pelvis. En los pacientes que me vienen con congestión pélvica y venas en las piernas, bueno, el tratamiento es el mismo para ambos, así que por lo tanto necesitamos tratar una a la otra. Si van a tratar las venas varicosas en las piernas y tiene reflujo desde arriba, tratan de la parte superior primero. Tratarían la parte pélvica primero y luego las venas de las piernas. Muchos de los pacientes que vienen a verme con venas varicosas en las piernas, si les encontramos los de la pelvis, y dicen que no tienen síndrome de congestión pélvica, y luego tratamos las venas de la pierna, tratando las de la pierna primero, y luego dice que eh, entonces los síntomas dicen que aparecen en la pelvis, desaparecen. Estos son unos problemas con los síntomas de la pelvis. Los síntomas de la pelvis no, es como la claudicación, vienen y van. Se acostumbra el paciente y cuando uno mejora frecuentemente se olvidan cuán malos eran al principio. No saben, no pueden comparar con cómo eran antes. Es difícil establecer un buen conjunto de síntomas que nos diga que se trata del síndrome de congestión pélvica. O que no. Ahora, em, muchas gracias, doctor Basila, por favor. Muchas gracias, doctor Fuad, por su valiosa contribución. Muchísimas gracias. Ahora es un honor de introducir a un querido amigo, Sasa Lazarashvili. El profesor Lazarashvili de Georgia es un director médico del Centro de Emergencia Cardiovascular de la Asociación de Georgia de Cirugía Vascular, miembro del Grupo de Trabajo Internacional y como ya dijimos, es uno de los autores de las guías, también miembro de muchas distinguidas sociedades. El profesor Sasa Lazara Leslidi tiene la palabra ahora. Muchas gracias, Basila, doctor Rayad, por la invitación y también
a todos los organizadores por esta excelente presentación, a los oradores. Una pregunta para Mark. Una de las principales metas de nuestro consenso, documento de consenso, era establecer las bases para la investigación de protocolos para aumentar eh, los hallazgos de diferentes registros o estudios. Todavía tenemos la situación en la que vamos, tenemos muchos distintos protocolos de ecografía, de ultrasonido, y por otro lado, también sabemos que ninguno tiene la forma perfecta de investigar. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué hacer? ¿En qué dirección avanzamos? ¿Qué es lo que debemos hacer en el futuro? Y también una pequeña pregunta sobre el carácter ascendente del síndrome de congestión pélvica. Hubo solo 2 pacientes, 0,6% de los pacientes que tienen flujo proximal a la vena ovárica izquierda. ¿Estudió pacientes en caso de elementos obstructivos de la vena renal izquierda o no? Muchas gracias. La primera pregunta tiene mucha razón. Lo que la cuestión de consenso es, como sabemos, hemos visto ventajas y desventajas, porque van y vienen. La dificultad está en que no tenemos una prueba, un examen que pueda estudiar mujeres y varones, reflujo y obstrucción, porque lo que estamos buscando es la hemodinamia. Y el problema que en cada uno no es hemodinámico, en arterias, tenemos que tener arterias, eh, lo estudiamos, sabemos que están las venas en las piernas, y cuando tuvimos que reaprender esto, la pelvis, bueno, es una nueva área y yo no tengo una respuesta para usted, porque lo que sabemos que la tomografía no es suficientemente buena y no nos muestran la parte interna bien. Y sabemos que el dúplex, aunque se ha adaptado, tampoco funciona en varones o en mujeres o en algunas mujeres. Es difícil en algunos casos que no lo van a aceptar. Y es un procedimiento invasivo, no siempre, el dúplex transvaginal para algunas mujeres no es aceptable, pero es lo mejor que tenemos en este momento y me preocupa mucho muchas de las pruebas que hacemos que pensamos que son excelentes, como penografía o IBUS, que no tienen hemodinámica, pero vimos que algunos pensamos que es fantástico, pero no comprimimos la vena para verificar, para estudiar con la obstrucción de flujo de salida. Me gusta la plasmografía, donde la mujer puede levantar las piernas para ver si hay drenaje. Hay muchos pacientes que parecen tener estenosis, May Turner, no tienen problema con el drenaje de la pierna cuando uno les mueve. Similarmente, en American College, hace un par de años se demostró que cuando buscamos el síndrome del cascanueces, frecuentemente vemos un cascanueces, pero si estudian al paciente 30 grados, desaparece. Lo que pasa es que la sangre que viene del riñón va por la vena ovárica, porque es incompetente, eh, va a ir en esa dirección y parece colapsar el área que está abajo, debajo. Entonces parece ser un cascanueces, pero la estenosis desaparece en otra dirección. Entonces me preocupan las imágenes, aun cuando son imágenes muy costosas, todas las que utilizamos, inclusive el IBUS, no se adaptan a la hemodinamia que queremos ver. Me gustaría poder darle una respuesta, pero no la tengo, lo que bueno, porque significa que tenemos que continuar trabajando. Para los pacientes solo podemos utilizar la lógica por el momento y lo mejor que podemos hacer
Y sí, creo que no estamos en una etapa, documento de consenso dice, es donde estamos ahora. Esto es lo que es posible, tiene razón. Tenemos que reunirnos dentro de 5 años y 10 años actualizando cuando descubrimos nuevas formas de investigar estos pacientes. Pero es un área fantástica, es muy interesante, pero todavía necesitamos mucha investigación. Tenemos que escuchar a los pacientes, especialmente aquellos que no tienen buenos resultados. Bueno, esto es algo que hemos aprendido. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Doctora Basila, ahora es un placer presentar a nuestro compatriota Osmar Mahmoud. Es cirujano vascular, consultor, conferencista en la Universidad de Shute. Es uno de los miembros del board de IAC, presidente actualmente y también el tesorero del centro médico. Así que tiene muchos antecedentes. Ahora le damos la palabra, doctor Osman. Tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Basila, doctor Rayad. Es un honor estar con ustedes hoy. Muchas gracias, profesor Whiteley. Ha sido una excelente presentación. Disfruté mucho su presentación. Tengo un comentario muy breve. Puntos técnicos. En primero, sobre el dolor, si tiene una paciente con reflujo en las venas, en la articulación de la cadera, ¿qué técnica prefiere durante en esa parte cercana a la articulación? Solo trataríamos la parte interna, sería dentro de la pelvis. Lo que haríamos siempre, el principio básico, si está cerca de algo que va a ser móvil, como la vejiga o cualquier órgano que se puede irritarse, nos vamos alejando del área de movilidad. O sea que el espiral lo hacemos último. ¿Qué hace que prefiere para una mujer con una enorme vena vulvar de más de 8 milímetros de diámetro? ¿Hace escleroterapia primero o pensaría en alguna alternativa desde arriba o abajo? ¿Cuál es su recomendación? Si lo que haría con esto es, pensaría exactamente de la misma manera, como si alguien viene con una vena varicosa en la pantorrilla, y dice cómo trataría esta vena. Es una vena safena mayor o menor. Tenemos que saber la causa subyacente. Si tenemos una vena varicosa vulvar, podría venir del reflujo en la pelvis interno, o podría ser una vena vulvar dilatada, que puede ocurrir. Y el tratamiento depende de lo que encontramos, si tienen varices suprapúbicas, generalmente hay unas obstrucciones y definitivamente tienen un May Turner, el paciente hay que cuidar, ser muy cuidadoso. Publicamos un caso recientemente en Sage de una mujer que había tenido embolización por espiral anterior, cuando quería tener otro niño, desarrolló vena suprapúbica, que debería ser una obstrucción, pensamos. Después del parto, la vena permaneció ahí, pero no tenía obstrucción. Entonces parecía que ser una obstrucción temporal por el feto. Publicamos esto porque era externo con la escleroterapia con espuma, pero siempre tengo cuidado y siempre tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo primero y tratar internamente antes de tratar lo que hay por fuera. Sí, lo mismo que pensamos en los pacientes que encontramos oclusión de vena ilíaca y comenzamos a hacer stenting. Y la última pregunta para usted, profesor Whiteley, ¿prefiere hacer stenting primero o stenting y embolización? Lamento mucho, pero stent primero. Bueno, perfecto. Llegamos a la última parte de esta reunión tan interesante. Esto, el doctor Ahmed Gawish
Es consultor, cirujano vascular de Egipto y Emiratos Árabes Unidos, es conferencista en Alexandria y también director médico de Ivy Clinics, miembro del grupo editorial y miembro del grupo editorial del Journal de Flebología. Muchas gracias, profesor Villara, por esta amable introducción y por darme la oportunidad de hacer el cierre de esta brillante reunión con oradores de primer nivel y expertos. Nos han dado realmente conocimientos muy valiosos y el doctor Comarota nos mostró claramente que el DBT iliofemoral eh, eh, es, como dicen, una imagen vale 1000 palabras, y él nos mostró exactamente toda la historia de lo que realmente ocurre cuando dejamos trombos remanentes. Y el doctor Whitley habló del DBT periférico y especialmente después del análisis profundo del estudio ATTRACT que nos hizo el doctor Comarota, que mostró una reducción significativa en síndrome trombótico de moderado a severo con síntomas en pacientes con trombolisis comparados con anticoagulación sola. Y esto coincide con lo que vemos en la práctica cotidiana cuando hacemos trombolisis. Hemos observado beneficios claros a corto y a largo plazo también. Sin embargo, el desafío sigue existiendo. ¿Qué significa? ¿Qué pacientes se van a beneficiar claramente por la trombolisis dirigida por catéter y para resección de coágulos? Y Mark Whiteley, muchas gracias por una excelente presentación que realmente nos enseñó mucho sobre el trastornos pélvicos venosos que incluyen un espectro más amplio de enfermedad que lo que se pensaba previamente, utilizando un síndrome de congestión pélvica y pensando en múltiples mujeres solamente, y han mostrado que pueden ocurrir en hombres también. Y también resaltó el hecho de que la enfermedad venosa pélvica puede ser una fuente de recurrencia después de tratar las venas varicosas, que representa un cuarto de lo que ocurre en las piernas. El ultrasonido dúplex es la forma perfecta de diagnosticar, hecho transabdominalmente o transvaginal, y todavía tiene para ver si hay obstrucciones presentes. Nos ha dado una clasificación fácil y algoritmos que pueden guiar la toma de decisiones en pacientes con síndrome de congestión pélvica. Sin embargo, en conclusión de esta sesión maravillosa, no hay duda de que la última década hemos sido testigos de un cambio de paradigma para nuestra comprensión de la relación entre la congestión pélvica y de las extremidades inferiores. Cuanto más exploramos, cuanto más aprendemos, y quisiera agradecer a ambos oradores por ser parte de esta actividad, y siempre es un placer tenerlos con ustedes online o offline. Muchas gracias. Doctora Basila, ahora vamos al cierre de la noche de hoy. Es un placer tener un invitado de honor, Hassan Dak, que es el jefe departamento de cirugía de Asyut, fundador de un departamento independiente de cirugía vascular en Egipto. También es miembro de la Junta de la Sociedad Vascular de Egipto, BSE. El profesor Hassan no va a estar con nosotros esta vez, pero nos ha dado, el doctor Rashad va a leer su mensaje.
tengo, les deseo una buenas noches, doctor Rayad Basila y todos los queridos miembros, y les agradezco por tenerme como invitado de honor, eh, eh, por este webinar tan informativo, tan educativo. Ha sido un largo viaje de la cirugía vascular y una larga carrera, así que hice mi formación en la escuela, eh, en la Universidad de Asyut, y he trabajado en el departamento de cirugía vascular. Eh, Sin los ayuda y esfuerzos de mis colegas y mis estudiantes o el Centro de Cirugía Vascular que han compartido los pacientes o el tratamiento de pacientes, eh, con ellos hemos podido hacer de la cirugía vascular un especialmente un trabajo especial, un programa educativo, hemos podido brindar atención médica en Egipto. Les agradezco nuevamente y les deseo a todos ustedes una productiva y una beneficiosa sesión. Muchas gracias. Muchas gracias por este excelente mensaje. Ahora llegamos al final de este webinar. Quisiera agradecer a todos los auspiciantes, Medtronic, Servier, Daflón, y muchas gracias. El próximo sábado tenemos otro webinar a la misma hora con también profesionales muy excelentes. Adiós a todos, muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Excellent, excellent. Thank you. Ha sido un placer verlos a todos. Un honor.